Ahora vamos a ver cómo hacer una portada en Google Docs para un trabajo normal que requiere una portada descriptiva y a la vez vistosa. Vamos a ver la parte más técnica, aunque daré algún consejo de diseño mientras la hacemos. Lo primero, cuando tenemos un documento como este, con un texto en falso, que ocupa 3 páginas, como podéis ver aquí, está sin paginar y sin nada, es importante que dejemos la primera página en blanco. Esto lo haremos de 3 maneras. La manera fea sería dando al espacio, cosa que no nos gusta. La otra sería dando a insertar salto de página, que como podéis ver nos deja esta página en blanco. Y la tercera sería pues con el control intro. Sucede exactamente lo mismo. Nos colocamos en la primera página otra vez y vamos a paginar el documento. Nos vamos a ir a insertar número de página, pero cuidado, no hay que poner estas opciones, porque estas opciones pagina, como podéis ver, la primera página, y la primera página va a ser la portada. Así que cualquiera de estas dos opciones nos va a dejar la primera página sin paginación y todas las demás con la paginación. También lo que podemos hacer, y siempre es una opción muy válida, es hacer la portada en otro documento y luego insertarla en el PDF y juntarla con una combinación de PDFs. Pero nos vamos a ir a lo más sencillo. Lo primero que tenemos que hacer aquí sería poner un título, un subtítulo si tuviese, el autor y luego si necesitásemos algún dato más, por ejemplo, como el centro, la clase o el departamento o cualquier dato que sea interesante poner en la portada, la fecha, cualquier dato. Todo esto lo podemos hacer de la manera más sencilla, sería escribiendo directamente aquí y dándole un formato. O esta sería como la manera más sencilla, que sería texto plano, pero nosotros vamos a hacer otra cosa. Nosotros vamos a hacerlo con insertar dibujo nuevo. Y aquí tenemos siempre, siempre, siempre la opción de meter un cuadro de texto. Es muy parecido, pero vamos a tratar luego este texto como si fuera una imagen. Vamos a ponerle una letra que nos guste y, por ejemplo, vamos a llamarlo trabajo sobre, por ejemplo, la anatomía de la rodilla. Seleccionamos, lo centramos, siempre es importante centrar los títulos. Le vamos a dar un tamaño más grande. Luego vamos a poder redimensionarlo dentro. Vamos a cambiarle el color, cualquier cosa que haga que el título destaque. Y siempre podemos añadir cualquier otra cosa que queramos, ¿vale? Por ejemplo, un interlineado, si nos consideramos que es muy corto o muy largo, podemos hacerlo así. Perfecto, por ejemplo. Ahora vamos a ajustar el cuadro de texto y le vamos a dar a guardar y cerrar. Y se nos va a colocar aquí, como si fuera una imagen. Como veis, tenéis todas las opciones de una imagen. Y siempre vamos a poner delante del texto. ¿Para qué? Para que podamos moverlo donde queramos dentro de lo que sería lo que está dentro de los márgenes. Si no nos ha gustado, podemos dar 2 veces y en este caso, por ejemplo, puedo seleccionar y meter un interlineado más pequeño, que va a quedar siempre como más mejor. Vale, esto podríamos repetir esta opción. Como podéis ver, aquí tenemos esta opción. Podríamos hacerlo con el título, con el subtítulo, con el autor, con todo. Por ejemplo, yo voy a hacerlo de nuevo con el autor. Cuadro de texto. Voy a ponerlo en minúscula por cambiar un poco. Seleccionamos. Cambio otra vez el tipo de letra por una cuestión estética. Y nos vamos a ir aquí. Igual, siempre hay que intentar que esto sea lo más justo posible para poder trabajar luego con facilidad. Le damos a guardar y ya lo tenemos. Tenemos por un lado este y por otro lado este. Le damos a
dejar delante y así podemos trabajar tranquilamente. Es importante ya por una cuestión de diseño que los títulos siempre vayan en medio, que hagan una media para que esté compensado. Obviamente podríamos poner un título alineado a la izquierda o a la derecha, pero tendríamos siempre que intentar compensar para que no se nos quede todo lo que sería la composición de la portada muy hacia la derecha o hacia la izquierda con huecos demasiado en blanco. Pero voy a ir a lo más básico. Lo más básico sería esto que estáis viendo. Ahora vamos a meter una imagen. Me parece importante aprender a meter una imagen. Le damos a imagen y podemos buscar en subir desde el ordenador si tuviésemos una. Por ejemplo, voy a aprovechar para meter una imagen de buscador. Como hemos hablado del tema de anatomía de la rodilla, pues voy a buscar una imagen sobre la anatomía de la rodilla. Voy a coger esta, por ejemplo, y le voy a dar a insertar. Está creándola y ¿qué ha pasado? Se me pone abajo. Pero lo de siempre, si le damos aquí, ya nos va a poder permitir subirlo. ¿Qué pasa? Que hay cosas de esta imagen que no me interesan. No me interesa que salga la palabra anatomía de la rodilla ni que salga estos datos. Entonces, si pincho 2 veces y se me ponen estas líneas en negro, nos deja recortarla. Y vamos a recortarla. Le damos al Enter y ya tenemos nuestra imagen recortada. Nos dejaría también hacerla más pequeña o más grande. No os lo he dicho, pero aquí pasa exactamente igual. Si lo hago más grande, crece. Venga, vamos a cambiar un poquito el diseño y vamos a hacerlo así. También podríamos coger una imagen de mi ordenador. En este caso voy a aprovechar y voy a poner el logotipo del instituto y lo voy a soltar aquí. Entonces me pasa exactamente igual. Vuelvo a darle al botón delante del texto. Ya me deja subirlo, voy a hacerlo más pequeño porque este tipo de datos son interesantes y bonito ponerlo, pero tiene que ser más pequeño. Bueno, pues ya podríamos empezar a trabajar, como podéis ver, bastante decente, con una imagen bastante maja. ¿Qué podemos hacer más? En verdad esto es lo más básico, pero sí que quiero haceros ver que en este caso no puedo, pero si yo quisiera que el fondo fuera de un solo color, si yo le doy a archivo, configuración de página y aquí elijo otro color, conseguimos que el documento cambie de color. Pero en este caso cambia todo. Y como no nos interesa, tendríamos que trabajarlo en un archivo independiente para que no nos dejara en amarillo todo el resto de texto. Como podéis ver, esta imagen tiene un fondo y no podemos hacer nada. Lo que podríamos hacer es buscar una imagen que no tuviese fondo. Para esto, ya lo hemos visto más veces, pero es importante poner la palabra PNG, que es el formato por excelencia de las transparencias. Como anatomía de la rodilla PNG dudo que salga algo, pero si pongo rodilla PNG, a lo mejor aparece alguna cosa. Por ejemplo, vamos a ver si esta silueta trabajaría en PNG o no. Siempre se inserta, como podéis ver, no nos sirve. Borramos. Así estaríamos hasta que encontrásemos una imagen buena. También la podemos buscar de cualquier otra forma y luego subirla. Vamos a probar esta imagen. Insertar. Esta imagen sí que es transparente. Así que podríamos hacerla más pequeña, darle otra vez a este botón y podemos trabajar esta imagen. Podríamos ponerla de fondo, podríamos hacer muchas cosas con ella. Así. Como podéis ver, cuando utilizamos imágenes transparentes, pues nos puede quedar algo más bonito. Siempre podemos poner una cosa encima de la otra, como podéis ver. Entonces, también nos daría la opción de jugar con un fondo que nos pareciese interesante. Esto lo podemos dejar para una posible tarea, que sería poner un fondo con una imagen en vez de con un color y empezar a trabajar encima. No es muy difícil, simplemente sería insertar, buscar y buscaríamos un fondo, el que quisiéramos, un fondo que tuviera algo interesante, que pudiese quedar bien, textura, madera, por ejemplo. Si nos parece interesante este fondo, pues le daríamos a insertar.
le daríamos siempre, siempre, pero en vez de delante, en este caso, detrás, para que quedara detrás. Entonces, por ejemplo, podríamos girarlo, así aprovecho ya y os enseño a girar. Podríamos aprovechar y trabajar un fondo de madera. Así. Y así podríamos trabajar el fondo de madera. Bueno, lo podríamos subir. Lo que no nos permite es el encabezado. Deberíamos de quitar el encabezado. Siempre se puede quitar el encabezado. Si yo doy encabezado y le doy aquí, me va a permitir en opciones trabajar con el formato de encabezado. Si yo le pongo 0 encabezado, como podéis ver, ahora sí que nos permite pues eso, trabajar sin encabezado. ¿Qué pasa? Que ahora deberíamos de encontrar imágenes o un texto que contrastase. Esto es muy importante en el mundo de la publicidad. Textos que que contrasten los colores. Bueno, pues con esto podríamos hacer ya nuestras propias portadas. Son muy básicas, están hechas en Google Docs, pero nos dan la oportunidad de trabajar fácilmente y tener unas portadas bastante decentes con pocos recursos.